Buenas noches, voy a realizar el video explicativo, un corto video explicativo, resolviendo las preguntas de la guía, numeral de la 1 a la 6. Dice la primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y las velocidades que estas actividades mencionan tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Como bien sabemos, la actividad microbiana se desarrolla en función de los factores intrínsecos como el pH, la humedad y contenidos de los elementos nutritivos y intrínsecs, temperaturas y almacenamiento. Los tres factores, o las tres condiciones que tenemos, sabemos que es la temperatura, donde los procesos metabólicos liberan energía, los nutrientes, donde aportan los elementos constituidos de las biomoléculas para los microorganismos, además generar de energía, y el agua, que es el agente solvente de muchas biomoléculas. Continuamos con la segunda. ¿En qué consiste una unidad microbiana? Sabemos que las comunidades microbianas consisten en una variedad de microorganismos que incluyen arqueas eucarióticas, bacterias y virus. Sabemos también que tienen unas poblaciones diferentes, que interactúan entre sí mismos, entre un microambiente que forman comunidades microbianas, las interacciones, como otros macroorganismos, el ambiente permitido la evolución y el surgimiento de las actividades que influyen en el medio ambiente. 3. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de la población y cómo funciona su relación entre ellas en el hábitat microbiano? La riqueza de especies se puede expresar en términos moleculares durante la diversidad de filotipos observados en la comunidad. Determina la abundancia de especies en proporción de cada especie de la comunidad. La riqueza y la abundancia de las especies puede cambiar en un corto periodo de sus tiempos. Los objetivos de la ecología microbiana se puede entender que su riqueza y la abundancia de las especies en las comunidades, junto con las actividades asociadas a la comunidad del medio ambiente. Dice que sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema, indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Pues tenemos la microbiología, que es un aporte de energía al ecosistema en forma de carbono orgánico, sustancias inorgánicas reducidas, luz solar, es utilizada para los fotótrofos para sintetizar y así generar una nueva materia orgánica. Este material orgánico recién sintetizado junto a la materia orgánica que pertenecen al ecosistema desde el exterior, ¿cierto? Oxidan la materia orgánica de CO2 mediante la respiración o fermentación, donde allí actúan los microorganismos. Explica el concepto de microambiente empleado por el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Un microambiente es considerado, según el ejemplo contemplado, como los pequeños ambientes que se encuentra una partícula del suelo. Estos ambientes tienen grandes diferencias en sus características, como por ejemplo se tiene la concentración de oxígeno en una partícula tan pequeña en el suelo que tiene una concentración distinta en la parte interna. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos del suelo y en qué favorece cooperar? La competencia de microorganismos se da principalmente porque estas bacterias elaboran vitaminas y enzimas. La competencia se da por los recursos del hábitat. Del resultado de los procesos dependerá de los factores como la tasa de captación de nutrientes, tasas metabólicas e inherentes y velocidad de crecimiento. Buenas noches, mi nombre es Eder Vanegas, soy estudiante de agronomía del CEA, inscrito al CEA Girardot. A continuación voy a dar una breve explicación de los puntos a resolver, que son de la pregunta número 8 a la pregunta número 12. Tenemos la primera pregunta: defina qué es rizósfera y argumenta su importancia y su efecto rizósfero. Sabemos que la rizósfera es el proceso más grande del ecosistema, comprendido que está entre el suelo a 1.3 milímetros. Este proceso de interacción con la raíz, ¿cierto? Tenemos tres puntos importantes: la endorrizósfera o rizósfera interna, el rizoplano o la rizoplana o rizósfera externa. También cabe mencionar que allí es donde se dan todo este tipo de procesos, mejora la fertilidad del suelo y ayuda a desintoxicar el suelo de productos químicos y tóxicos.
¿Qué es el efecto rizósfera? Este proceso se le conoce como la interacción que tienen los microorganismos y que mediante procesos simbióticos interactúan con las sustancias que las plantas secretan. Aquí tenemos un ejemplo de la rizósfera, como los vellos absorbentes de esta raíz fasciculada absorben los nutrientes producidos por los microorganismos, y este es el espacio comprendido que hay entre la planta, el suelo y las raíces, pues para hacer todo este efecto rizósfero. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto microbiano? Pues ya sabemos de que la más activa son entre 0 y 20 centímetros, que es donde están todos los microorganismos que le aportan muchos nutrientes a las especies vegetales, y están los procesos bióticos y abióticos. Sabemos que los bióticos son comprendidos con las raíces de las plantas, y que los bióticos son las comprendidas por los minerales de tamaños diferentes y partículas químicas que allí se encuentran. 10, que son las CBS. ¿Y cuál es su importancia? Pues la CBS es la costra biológica del suelo. Está formada por diversas partículas que se encuentran en el suelo, como cianobacterias, hongos, algas, entre otras, distribuidas a lo largo del suelo, y en su mayoría, todas casi, vienen en comunidades vegetales. Estas se pueden evidenciar porque pues allí existen hasta donde llegan las luz del suelo. ¿Cuál es su importancia? Pues la importancia es que regulan y modulan acciones de infiltración directas a las especies vegetales, evitan los efectos erosivos ocasionados por diferentes factores, ejemplo, la lluvia. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo y el subsuelo? La especiación alopátrica se da pues por la emisión de masas debido al separarse entre las capas del suelo, y los microorganismos sufren modificaciones genéticas, su propia supervivencia, creando colonias que, si se vuelven a encontrar, realmente ya han evolucionado para su propia supervivencia. Tenemos dos, que es la dicopátrica y la peripátrica. Entre la dicopátrica, pues es donde se dividen las dos placas y se dividen en selecciones de manera natural. La peripátrica es donde se divide un pequeño grupo de la colonia se separa para para extender su genética, pero es muy susceptible a su desaparición. Aquí tenemos un pequeño videito donde está la población original, donde se dividen, donde está el aislamiento reproductivo, y ya sean las dos poblaciones, las dos especiaciones de la población original, donde ya están con sus diferentes códigos genéticos. Muchas gracias. Dando continuidad con lo expuesto por mi compañera, entonces la competencia de microorganismos en el suelo los favorece porque pues ellos van enriqueciendo el suelo desde que esté estable y tenga buenos nutrientes para así que no se esterilice ni se degrade y poder tener una plantación adecuada. Esto fue un cuadro que pues yo hice para que sea entendible que la tierra se puede degradar, los cultivos, si está una buena competencia entre microorganismos y tiene buenos nutrientes, buenos minerales, entonces se pueden dar buenos cultivos, una buena vegetación, un ecosistema estable, que a medida que los microorganismos van evolucionando al suelo, ellos entran por las raíces de las plantas y así evidencian cuando las plantas están firmes y están grandes, con buen color, y se puede obtener una buena cosecha. La biodiversidad y abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel principal en la sostenibilidad del ecosistema, ya que, como lo dije anteriormente, cuando ellos están bien nutridos, el suelo está bien nutrido, eso ayuda para que la vegetación esté estable, para que se pueda el suelo mantener, que tenga una buena calidad, una gran producción, eh, unas plantas sanas, con buen crecimiento.
Eso nos damos cuenta que, y cuando es lo contrario, entonces evidenciamos de que el suelo puede ser erosionado, puede ser degradado y ahí lo evidenciamos cuando empieza a, a no ni siquiera crecer ninguna planta. Entonces, en ocasiones pueden darse plantación, pero pues con plantas muy débiles. Los grupos microbianos, pues aquí yo coloqué el simbiótico, el cianobacterias, las micorrizas, bacterias solubilizadoras, nutrificantes y desnitrificantes. Eh, para las preguntas que me tocaron a mí, que fueron las 6 y las 7, fueron basadas en el libro de Madigan, y la 14 y la 15, pues me perdona la pronunciación, pero la de Zinc de 2018, ya que estas respuestas eran basadas en estos libros y no lo que comúnmente sabíamos. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Figueredo Pérez, estudiante cuarto semestre de agronomía y va a sustentar las preguntas de la tarea 1 de microbiología de suelos. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Por la variabilidad climática, por la renovación de nutrientes, los tipos de uso del suelo, la composición de la materia vegetal dominante y la cantidad y calidad de sustrato. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio de nutrientes es la SMB. En el caso del ecosistema tropical seco, cuando hay escasez de nutrientes, se considera la adaptación de conservación de nutrientes por medio de la extracción de nutrientes de las hojas senescentes y su inmovilización de SMB. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Entre mayor sea el tamaño de la biomasa microbiana, puede proveer más nutrientes inmovilizados y energía para recuperar un sistema restaurado. Asimismo, la proporción de SMB a los nutrientes orgánicos totales fortalecen la rehabilitación de tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Esta práctica da un impacto positivo a la productividad del suelo, ya que la inoculación de biofertilizantes adecuados junto con plantaciones mezcladas, además de aumentar la población de las cepas microbianas, también mejora la diversidad y la cantidad de microbios en el suelo. Por último, ofrece renovación de los nutrientes.